Seguinos en las redes, Instagram, pensarennada.radio. Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y vamos a dar comienzo, Elena, Natalia, a nuestra mateada del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la fecha, como estuvimos recordando en la introducción y en el bloque de actualidad, bueno, sobre el 19 de diciembre, ¿no? Sobre estos 20 años que han transcurrido, sobre aquella crisis social, política. Todavía me acuerdo de la tapa del día siguiente del gran diario argentino, ¿no? Que decía, la crisis se llevó, ¿no? ¿Causó nuevas muertes? Se llevó 2 víctimas y en realidad estábamos hablando de... Por ahí te estás confundiendo con lo me de estoy Costequi. confundiendo, Sí, me estoy eso fue confundiendo de después. crisis. Tenés razón. Eso fue tenés después. razón, Costequi y Santillán fueron después. Tenés razón, exactamente. Bueno, vamos a iniciar la mateada, ¿eh? Vamos a iniciar Sí. la mateada y para esta mateada está convocado, que ya lo tenemos ahí, si vos no estás siguiendo por el YouTube de Radio Contacto, lo vas a estar viendo, si no lo vas a estar pudiendo escuchar. Está ya enganchado con nosotros el profesor Fabián Gallié, a quien ya saludamos. Buenos días, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, bien. Hice todas las tareas, me puse auriculares, Dieguito. Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Igual es un detalle, pero ya es de obse mío. Me prendió la cámara antes, así que vimos todo lo que estuvo pasando, la gente que lo estuvo asesorando, todo, pero un espectáculo lo suyo, lo felicito. Muy bien, con ventilador y todo. Qué grande, qué grande. Bueno, un gusto volver a tenerlo acá en nuestra casa de ideas y bueno. Después de tanto tiempo, ¿no? Porque estuvimos ahí Y porque yo, claro, justo a pesar de mi vejez, me dedico al fútbol los domingos. Entonces no me coincidía con los horarios. Pero bueno, ahora justo tuve que parar un tiempo y he vuelto. Aprovechamos. Con mucho gusto. Como el Kun, pero todavía no se retira. No me retiro yo, todavía no me retiro, Dieguito. Bien, bien. Retira el Kun, yo no. Buenísimo. Bueno, Fabián, un gusto otra vez, te lo digo, estar charlando con vos en pensar en esta mateada del día de hoy, que la tenemos dedicada, vamos a estar reflexionando en unos minutos, se van a estar sumando 2 experiencias, 2 personas que estuvieron presentes en aquel 19 de diciembre en la plaza. No sé si para comenzar hablando con vos, si tenés una primera reflexión, un primer recuerdo, dónde estabas, qué te lleva a pensar este nuevo aniversario, estos 20 años de aquel 19 y 20 de 2001. Sí, justo cuando ustedes me convocaron, me puse a recordar algunas cosas, ¿no? Y dónde estaba, pero antes de referirme a dónde estaba el 19 y el 20, me quiero referir a dónde estaba en ese momento histórico, ¿no? Porque uno se daba cuenta que algo iba a pasar, pero no teníamos elementos para poder mirar eso, qué es lo que iba a pasar. Pero si vos tenías un poco de mirada empática, vos decías, hay algo que anda mal. Yo en ese momento estaba trabajando de maestro en Cuartel Quinto, y lo que veía que años antes los padres de mis alumnos, que eran fabriqueros de fábricas importantes, algunas multinacionales, otras nacionales, pero importantes, pasaban de ser trabajadores organizados, formales, a me enteraba con el tiempo que habían sido echados de sus trabajos, algunos habían caído en una depresión profunda. Llegué a ver cuando hicimos la olla popular frente a la escuela, llegué a ver esos mismos padres que eran trabajadores industriales en la olla.
y veíamos en la escuela, veíamos que, claro, vos veías la escuela, en ese momento se habían hecho las escuelas de 2 pisos, y un compañero decía que si vos ibas a la segunda, al segundo piso de la escuela, ibas a ver la escuela, eh, una manzana rodeada de autos que era de los docentes que todavía eh, cobramos salarios, cobramos un salario que nos permitía vivir, y que después decía el compañero que miraba más allá y la pobreza se avanzaba geométricamente. Entonces, vos cuando mirabas eso tiempo antes, decías, algo va a pasar. No podíamos definir qué, pero eso no podía tener un buen fin. Y te puedo describir más cosas, como ver a los nenes en esa época venir ya en ese invierno, venir sin medias, sin camperas. Me acuerdo que con el maestro Pepe, que ustedes lo conocen a Pepe, nos daba vergüenza ir a la escuelita rural con campera, porque nosotros estábamos abrigados y los pibes temblaban, no sabíamos de dónde sacar ropa. Por eso quería arrancar un poco antes. Y un poco antes, sin irme más lejos, porque esto se veía de más lejos, pero voy a hablar de qué pasó en septiembre del 2001. En septiembre del 2001, nosotros los docentes que todavía veníamos cobrando, fuimos a poner la tarjeta en el cajero y nos dieron papel picado. Creo que él estaba trabajando en escuela y le pasó lo mismo. Es decir, recibimos un papel que no servía para nada, que acá en Buenos Aires se llaman los patacones. Imagínense que eso causó un revuelo descomunal a tal punto que ese septiembre hubo un parate en las escuelas casi de 20 días, no solamente en las escuelas, sino casi una rebelión de los estatales, que eran los que venían cobrando en pesos y recibieron un papel. Claro. Cuando vos mirabas ese estallido, que fue previo yo recuerdo que me encontré con un amigo y me decía, no, en este país no pasa nada. Y yo decía, mirá, yo te cuento lo que yo estoy mirando, no sé qué esperás que pase, pero algo va a pasar, es muy raro. Y le contaba qué era lo que había visto en esas jornadas de pelea por digamos, básicamente por volver a cobrar en pesos o que los patacones tengan vigencia. Claro. Ese compañero o compañera que estaba, que no le importaba nada, que justamente no era empático con lo que le pasaba a sus alumnos, porque pasan esas cosas, que se fijaba mucho en su vida, esos compañeros eran los más furiosos, habían salido, a mí no lo podía creer, habían salido a quemar gomas y ramas en las rutas. Imagínense, no estamos hablando de una vanguardia militante o más esclarecida, no, es la expresión del pueblo cuando se enoja. Y vos decías, me acuerdo que decíamos con unos compañeros que éramos militantes, dice, ¿qué es esto? ¿Qué es que las plazas se llenen de docentes discutiendo el problema de la subsistencia, porque no podía vivir sin papel? Y empiezan a aparecer cosas que no habíamos visto nunca, que por ejemplo, las escuelas discutían adentro de las escuelas, pero después había una asamblea general por zonas. Por ejemplo, en Cuartel Quinto había una asamblea de todas las escuelas de Cuartel Quinto. Ese proceso asambleario para nosotros era totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Era un proceso donde todo el mundo discutía democráticamente, lo más parecido y bastante parecido a una democracia directa. Y de ahí se discutían políticas para llevar a una asamblea más grande que generalmente se nucleaba alrededor del debate que se daba en el sindicato, en los sindicatos. Así fue como las asambleas votaron una gran marcha de todo Moreno, que fue, por lo que tengo entendido, por lo menos cuenta la leyenda, es que fue una idea de una portera de la Escuela 20, que dijo, ¿por qué no hacemos una gran marcha donde todas las escuelas se junten en el centro y marchen por región? Fue una idea maravillosa. Y entre las cosas raras que pasó, que quería contar esto, que me acuerdo que
en la marcha, la columna que venía de Trujuy, con padres, pibes, docentes, venía encabezada por un patrullero de la policía, pero esto lo escuché yo y no es fantasía. Le pongo un poquito de tiza, pero fue así. Venía cantando, el Cana venía cantando por el altavoz del patrullero para el pueblo lo que es del pueblo. La canción del pueblo. Claro, cuando vos me dices, pero ¿cómo? Si el Cana es el que te caga palo históricamente. Sí, pero hay un problema. En momentos de crisis, el Cana también come y tiene familia y tiene que ir con dinero a pagar. Fabián, Entonces, sí. pensaba, yo estaba en el municipio en ese momento, el municipio de Moreno. Ya había dejado la escuela, pero vuelvo también a imágenes y tratando de pensar también cuánto de la memoria, digamos, está en el pueblo, ¿no? Pues, digo, procesos asamblearios, digo, cómo hemos ido atravesando, y digo, qué capacidad de aprendizaje, ¿no? En esas cuestiones. Ahí sí las tenemos, ¿no? Porque, digo, después, como cierto periodo de calma, donde después todo no digo que se conforma, pero bueno, como que vuelve toda ¿no? A que las estructuras funcionen, entonces, bueno, se encarga, en lugar de que sea que todos y todas y todos estemos involucrados, después, bueno, vuelve a quedar en manos las decisiones y la gestión y la política, bueno, en el especialista, bueno, el especialista en este sentido, el que milita, el que está en el sindicato, pero digo, en ese momento, bueno, atravesaba y era una cuestión de decir, bueno, si no te involucrabas, perdías, ¿no? O sea, no comías o no resolvías tu vida cotidiana. Entonces, ¿cuánto? Digo, y después está esta otra cosa, decir, bueno, es necesario que esté todo tan crítico, tan mal para que el pueblo reaccione. Nada, no se pueden hacer extrapolaciones con el momento actual, digo, pero hay una pregunta sobre la cuestión organizativa, sobre la cuestión vos decías democracia directa, sobre la cuestión delegativa, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué estamos esperando, ¿no? Frente a un montón de cosas que son distintas, bueno, pero que siguen pasando, injusticia y desamparo y pobreza también. Digo, tenemos un 60% de los niños y niñas pobres, ¿no? Digo, está bien, pasaron un montón de cosas en estos 20 años, pero no es que estamos espléndidos, ¿no? Sí, pero Elena, mira, justo me diste el pie para algo. Porque vos decías, ¿qué registro queda de eso? Y hay que mirarlo como un proceso, queda registro. Si vos mirás más atrás de lo que acabo de contar de la crisis de los patacones, más atrás estaba la plaza de los docentes de Corrientes, más atrás estaba Cutralcó, ¿sí? Y puedo ir más atrás estaban el proceso de pelea y saqueos del 89 con el gobierno de Alfonsín. Y si mirás más adelante, hay un fenómeno que lo vi hace muy poquito, por lo menos que ya lo pude ver, ya con algunos elementos de análisis que fue adquiriendo gracias al 2001, que después le voy a contar. En el 2018, cuando con la muerte de Sandra Rubén, fíjate que si vos mirás, habían pasado muchos años del 2001. Sin embargo, esa memoria histórica que está en el pueblo hizo un salto histórico y no agarró de más atrás. Nosotros tuvimos que comprender que era el proceso asambleario o que la gente esté en la calle espontáneamente. Directamente eran las 8:30, 9 de la mañana y pararon todas las escuelas. Y al mediodía estaban todas en la Plaza Fuente Alba. Es decir, hay un salto de memoria histórica. Claro. Porque hay que entender esto. Los procesos de pelea como el 2001 son procesos espontáneos. No le bajo el precio cuando digo espontáneo. Al contrario, se lo subo. La espontaneidad es el brote de la conciencia. Y un brote, si no se riega, se muere. Y si lo querés avanzar de golpe, lo pisás y lo matás. Pero es brote de la conciencia. Y en ese brote de la conciencia, la gran discusión que tenemos que llevar a cabo, ¿qué hacemos toda esa serie de cuadros intermedios, políticos, sindicales, que no podemos mirar eso, que a veces
no regamos el brote y a veces lo pisoteamos. Entonces, no está en la memoria del pueblo. Espontaneidad es brote de conciencia. Y encima, en este proceso que se acelera la crisis, la espontaneidad ya no es como antes, una espontaneidad aumentada. Por eso lo que vimos en el 2001, en la crisis de los patacones, se reflejó con lo de Sandra y Rubén. Y si vos mirás ahora con lo de Chubut, es espontaneidad aumentada. Es decir, el pueblo va tomando, ese brote va tomando más fuerza, sigue siendo brote. El problema es que a veces, muchas veces nosotros los que hacemos política, los que hacemos sindicalismo, nos dedicamos a pisarlo, no lo entendemos. A veces con mala leche y a veces por desconocimiento. Porque esto me da pie para decir esto. Nosotros, bueno, hablando del 2001, nosotros veíamos todo algunos de nosotros veíamos todo este movimiento, íbamos para todos lados corriendo y tiramos trompada como, viste, como maleta de loco tirábamos las trompadas. Y vos decís, pero no podíamos entender qué estaba pasando. Y para entender qué está pasando, hay que hacer un proceso de formación, no queda otra. Yo me acuerdo que un compañero que conocemos en común, Adrián decía, mirá, hay un problema, estamos tirando trompada a lo loco y vamos de marcha en marcha, de lugar en lugar, porque no sabemos a ciencia cierta a qué fenómeno responde este proceso, a qué concretamente. Y me acuerdo que eso derivó a que cuando bajó la ola del 2001, muchos de nosotros fuimos a buscar formación, así conocimos a Pariendo. ¿Sí? No, antes de la formación de Pariendo, no podíamos ver qué era eso, y eso tiene una lógica. Le podés errar, pero está más o menos por ahí. Si vos mirás el hecho histórico, dictadura, desaparecen 400.000 empresas, 30.000 compañeros. Viene el periodo alfonsinista donde prácticamente el capital financiero asentado en la dictadura se queda escondido debajo de los capitanes de la industria, Macri, Fortabat, todos esos sectores donde el capital financiero le da una década, donde le dice, bueno, dirigí vos el Estado, pero el poder soy yo. En el 89 el capital financiero le hace el golpe a Alfonsín. Viene Menem con la revolución productiva. Los dos primeros ministros de Menem pertenecían a los capitanes de la industria. El capital financiero dice, no va más. A uno lo rajan, creo que fue Rapanelli, y a otro no se sabe si lo mataron, que era Roy. Y se asienta, Menem entiende el proceso, porque no era ningún pelotudo, es decir, era una cagada de tipo, de político, pero no era pelotudo. Entiende el proceso, había caído el muro, dice, bueno, vamos a un proceso gigante de finalización. ¿Y qué ponen? Ponen al patrón de estancia, a Cavallo. Eso hace todo su recorrido hasta el 2001, donde saquean, en la década pasada habían saqueado al pueblo trabajador y a los pobres. No tienen más nada y el capitalismo empieza a saquear a las capas medias de los países periféricos. Eso pasó hasta el 2001. Fíjate, crisis 96, creo que fue Rusia, Turquía, Brasil, Tigres Asiáticos, Argentina, Brasil, saquean todas las capas medias de los países periféricos. Y después se asienta, en el 2008 ya se asienta el saqueo de las capas medias en los países centrales con la caída de Lehman Brothers. Si nosotros hubiésemos tenido por lo menos algunos elementos de pensar, hubiésemos acompañado a ese brote de conciencia, lo hubiésemos ayudado a crecer y muchas veces, por no saber, lo pisamos. Recuerden lo que fueron las asambleas de Parque Centenario post-2001. Es decir, muchos compañeros pensábamos que estábamos al borde de una revolución soviética. Y eso es pisar el brote, no acompañaste la conciencia del pueblo. El pueblo no tiene la culpa. Perdón, me fui al carajo, ¿no? No, está muy bien, está muy bien. Mientras les cuento que, teníamos dos invitados. Uno ya me acaba de decir que está complicado porque justo son motoqueros, ¿viste cómo es esto? Uno está viajando justo y no tiene buena señal. Y al otro estamos viendo a ver qué le pasa. Bueno, nada, pero es verdad todo lo que decías y como siempre está bueno reflexionar sobre estos temas. Yo te escuchaba ahí con esto que decías, Fabián, sobre lo de la formación y me pasa esto de que no puedo dejar relacionar formación con educación.
Y en educación, digo, uno ve que cada vez está como más complejo de que se apropien de algunos conceptos básicos, ni que hablar de historia, qué sé yo, pero digo, los jóvenes es difícil que estén en la etapa de niño, niña, adolescente y estén fascinados por ir a la escuela. Ahí hay, ¿no? Hay algo ya de la propia edad que se resiste o que no están locos por salir a buscar conocimiento. Pero después, más allá de eso, los adultos tampoco estamos en una instancia donde estamos desesperados por ir a leer, a interesarnos en temas que justamente tengan que ver con los temas profundos que hacen a nuestra vida cotidiana, sino que hay una sensación, o por lo menos es lo que les planteo a los dos, a ver qué les parece a ustedes. Hay una sensación más de esto no me interesa, no me involucro. Y ahí es donde me parece que justamente se va complicando más el panorama, ¿no? Vos hablabas recién de la espontaneidad. Justamente la espontaneidad sale porque no había organización social detrás, o por ahí, como decías vos, los que estaban organizados no dan respuesta o terminan pisando esos brotes. ¿Cómo estamos teorizando? Porque claramente no podemos resolver acá en un Meet una sociedad, pero ¿cómo podemos empapar de estos temas o cómo se nos ocurre pensar, Mira, Diego, enamorar a otros para formarse, involucrarse con estos problemas que son nuestros, son de todos, no son de algunos nada más? ¿a mí? ¿Hablo yo? Dale, sí, yo estoy... No, primero decirte una cuestión que no sé si la expliqué mal. Los estallidos de la gente siempre son espontáneos. ¿Sí? Siempre eso es la forma de manifestación de un problema, siempre, por más que la organización lo que hace, así armando un esquema, es ayudar a que ese brote de conciencia crezca o con su acción pisarla, nada más. Siempre así. Pero lo otro, ¿cómo se puede ayudar? Mirá, justo me diste para dar un ejemplo. Fíjate una cosa, ahora tenemos un problema bárbaro con el Fondo Monetario, ¿no? Ujú. Nosotros somos docentes. ¿Sabés cómo podríamos laburar en los distintos niveles de la educación con el problema de fondo? Pero hay millones de materiales hasta para nenes de jardín, de primaria, de secundaria. El SUTEBA en la revista En Nuestras Manos tiene cosas maravillosas para trabajar eso, para trabajar con los pibes de jardín, con de todos los niveles, con los padres. Vos imaginate lo que se podría desarrollar de la conciencia, pero con cosas hasta simples. Yo entiendo que los cuadros que tenemos responsabilidad de dirección nos tenemos que preparar mucho más profundo para poder ayudar a ese brote, ¿viste? Porque si yo voy a la escuela, le digo a un pibe no sé, de secundaria, y ahora vamos a leer los 3 tomos del Capital, y no es factible que no, pero sí podemos nosotros entender, podemos hacerle entender algo más macro, que él tenga elementos para mirar cómo viene el problema de la ecología, cómo viene el problema del trabajo. Tal cual. Nosotros No, en ese sentido, Fabi, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. A lo que pienso y me sale, lo que me estás contestando, me sale compararlo con la ESI. La ESI, me parece, por lo menos que estamos acá, estamos de acuerdo que hay que darla, qué sé yo, que hay que llevarla a la escuela, que hay que ejercerla, pero vimos que salió una ley en el año 2006, que llevó años para que se llegue a implementar, que hoy, siendo ley, depende de la voluntad del docente o de algún docente para que pueda llevarla al aula y no es mayoritario. Que por lo tanto también, por lo general, se trabaja mucho más la semana de ESI, el día de ESI, que algo más de proyecto durante todo el año. Digo, ahí en ese ejemplo ya hay una cuestión de que la ley está el trabajo, qué sé yo, pero depende mucho también de cómo lo traccionamos. Digo, lo que vos me estabas diciendo me parece fantástico y ojalá así eso vamos, pero como que me parece, le está faltando como una vuelta de rosca. Hace minutos hablábamos con Nicolás Pertierra, el economista, y por ejemplo él hablaba hacía un diagnóstico de la situación actual y decía, bueno, el gobierno
poniendo anclas a distintas cuestiones, a distintos problemas, que claramente le pone un ancla a la situación de precio, le pone ancla a esto, ¿no? Pero que está faltando como un proyecto integral. Bueno, yo acá en realidad lo que estaba pensando con vos, con ustedes, es si no hace falta también algo integral que tenga que ver con la educación y con la formación, que esté pensado y como para pensar cómo ejecutarlo, porque si no, dependemos mucho de la voluntad. Sí, claro. Yo voy a meter un poquito la cucharita y no, pensaba dos cosas. Por un lado, me venía la imagen con esto que decís de la memoria histórica, la reacción de algunos lugares que hubo en relación a la pandemia también, ¿no? Nosotros tuvimos y también es Moreno, ¿no? También uno se ve de dónde surgen algunas cuestiones, pero digo, las ollas populares también que surgieron en el primer inicio de cuando se declaró el ASPO y todo eso, digo, hay una cuestión de algunos sectores que se organizaron, entonces digo, bueno, esta cuestión de la espontaneidad surge para resolver, ¿no? lo inmediato. Entonces, digo, hay algo que subyace en todos, en todas los que continúan por ahí, ¿no? La verdad que disputar también esto de lo que planteaba Diego en cuanto a sensibilizar, no sé, yo creo que es no por voluntarismo, pero me parece que quienes pensamos que la vida, que la militancia es todos los días y en todos los espacios, no queda otra más que agitarla, no se me ocurre otra manera y cómo contagiar. La esperanza que por ahí yo tengo es en las nuevas generaciones, digo, no sé, pensando en las cuestiones que pasaron con los feminismos, ¿no? Hoy vemos niños, niñas con una conciencia de ciertos derechos, o por lo menos con una irreverencia que como vos decís, es un germen, es un brote, pero bueno, pibes y pibas que hoy te plantean cosas, y decís, bueno, yo no pensaba esto a los 12 años, a mí no se me ocurría, o sea, digamos, ¿no? Es como tener ciertas certezas de lo que es posible, ¿no? Me parece que nos falta, o sea, digo, eso lo veo en las cuestiones de los feminismos, no lo veo con la política, me cuesta verlo, ¿no? Digamos, me preocupa el avance de la derecha, digamos, porque también ha encarnado en mucha juventud, ¿no? Entonces, como decir, bueno, falta, pero la esperanza por ahí es esto, ¿no? Las nuevas generaciones que crezcan con este deseo también de saber, de conocimiento, obviamente a través de otras maneras, no de por ahí sentarse 20 horas en una biblioteca a leer, pero sí, digo, acceder a cierta información o lo que fuera a través de esta plataforma, lo que sea, obviamente adquiriendo ese conocimiento, pero digo, articulándolo con otras prácticas, ¿no? Nada. Claro. Pero vos lo dijiste bien, Elena, mirá, si yo recupero tus palabras, voy a agarrar lo que dijo Diego. La ley está y muchas veces no se cumple, porque no es por ahí, está exactamente al revés. ¿Por qué está exactamente al revés? Por lo que vos acabas de decir, porque hoy esos niñas, niñes y niños y niñas no necesitaron de una ley para transformar esa cabeza. Nuestros hijos no necesitaron de la ley. Es ese proceso de pelea constante, de lucha constante, de experiencia, la van llevando a otros lados. Las mujeres no necesitaron leyes, pelearon, y si no hubiesen peleado de esa manera, si no peleaban de esa manera, no hubiese habido ley de interrupción del embarazo. ¿Entendés? Pero primero vino la pelea, a veces lo tenemos al revés, necesitamos leyes. Con la política tenés razón lo que vos decís, con la política, ¿por qué está mucho más atrás ese problema? Porque confiamos que te lo van a resolver de arriba. No lo van a resolver de arriba. Y tenemos ese problema. Enseguida confiamos que va a venir. Viste que muchos se enojan con Alberto, ¿no? Yo le podía hacer 18.000 críticas a Alberto. Igual, si mañana lo tengo que votar, lo voto al gobierno popular. Pero hay que dejarse de enojar con eso. Alberto es Alberto. El problema es qué hacemos nosotros con esa conciencia, con ese pensamiento, cómo ayudamos a los vecinos, cómo con
con estas cosas que venimos conversando entre nosotros. ¿Sabes las cosas para que hay que hacer adentro de la escuela? Hablar de San Martín, de Güemes, pero no hablar el 17 de agosto, decir, ¿qué hicieron? Pocos saben que San Martín cruzó con su biblioteca en los Andes, pocos saben de la vida de Güemes, de la hermana de Güemes. Todo eso que es un saber popular acumulado, si se lo dejás en las manos, digamos, de las clases dominantes, te lo deforman todo, lo tenemos que agarrar en nuestras manos. Fabi, te interrumpo ahí un segundo porque mira, justo Sí. estábamos ya más o menos cerrando la mateada en horario, pero justo mira, vemos ahí que se pudo sumar, lo que nos pone contentos a esta mateada, Pedro, que era uno de nuestros invitados del día de hoy, así que lo vamos a saludar y le vamos a dar la palabra. Buenos días, Pedro, te saludamos acá, Elena, Fabián y Diego de Pensar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, compañeros? Disculpen, la tardanza, estaba en la ruta y ahora ya llegué y ya me conecté. Está bien, sí, también estaba convocado el chino que también parece que andaba por la ruta, pero bueno, nada, buenísimo que pudiste justo llegar. Casi ya estábamos cerrando por los horarios de programación de las distintas secciones, pero nada, buenísimo que te pusiste sumar. Contanos un poquito, habíamos hecho una intro sobre los 20 años del 19 de diciembre del 2001. Contanos un poquito cuál fue tu experiencia. Mirá, yo el 19, yo aparte de eso, aparte de fletero, de mensajero, soy maestro. Y en ese entonces yo trabajaba a la mañana de maestro y a la tarde de mensajero. Cuando estaba en mi casa, cuando de la Rúa declara el estado de sitio, agarro mis petates y me voy a la casa de hijos, ahí en Capital, en la calle Venezuela, porque aparte integraba en ese entonces también hijos de zona norte. Con todo lo que llevaba en la cabeza, que era, bueno, o sea, si las madres habían resistido a la dictadura cívico-militar, las abuelas habían resistido a la dictadura cívico-militar, este chabón poniéndonos el estado de sitio, nosotros como hijos teníamos que estar en la calle. Bueno, llegué ahí, bueno, y ahí empecé a encontrarme con un montón de compañeras y compañeros que les pasó lo mismo. O sea, de la Rúa no podía poner estado de sitio y nosotros no podíamos no estar en la calle. Y había una asamblea de hijos, había un montón de gente en la calle, ahí en Venezuela, en la calle Venezuela en Capital, y de repente empezamos a caminar, a andar nosotros con las motos y la gente, empezamos a ir al 19 a la Plaza de Mayo. Yo pertenecía al sindicato, al CIMECA, que en ese entonces era el sindicato de mensajeros, había un sindicato nada más en ese entonces, ahora hay un par. Y bueno, y así empezó por lo menos la experiencia que tuve yo del 19 y 20. En realidad esto viene de hace un montón, ¿no? O sea, todos sabemos los movimientos de trabajadores desocupados. Yo qué sé, yo en mi escuela, mis alumnos o trabajaban a la noche de cartonero o vos podías en la calle que daba la escuela, en un barrio que se llama Villa del Carmen, allá en San Fernando, hay un Carrefour y mis pibes iban a saquearlo. O sea, nosotros como docentes acompañábamos a nuestros pibes. Mira, Pedro, sí. Justo, mira, lástima que no pudimos estar juntos desde más tempranito, pero justo ahí Fabián contaba, bueno, acá la mesa está integrada por 2 docentes y una trabajadora social, así que estábamos justo lo que estabas diciendo, Fabián estaba contando hace unos minutos algo parecido en relación a cómo llegaban sus estudiantes con frío. Moreno. Y en Moreno, y él estaba con campera y la sensación que le daba a tener él campera y que los chicos no tuvieran. Así que estamos ahí en relación, en sintonía con la empatía, ¿no? De lo que significó ese momento. No sé, Fabi, si le querés hacer alguna consulta a Pedro. Sí, porque me acordaba, viste, en ese momento, en esos días, el sindicato al que se refería Pedro estuvo muy en una presencia en la calle, porque lo que más se recuerda, a ver si Pedro puede contar, cómo el 20, cuando hay esa batalla campal y esa cantidad de asesinados, los compañeros del sindicato con las motos se enfrentaban a esos grupos mafiosos, ¿no, Pedro? No sé si podés contar eso.
Sí, nosotros, o sea, todo eso no estaba preparado, parecía que éramos todos una horga así, ¿no? Los caballeros de las dos ruedas, pero no estaba, éramos, lo que hacíamos, que nos pasó es que, bueno, algunos éramos militantes del sindicato, ¿no? Pero lo que nos pasó es que esa cuestión de levantar al compañero caído, la compañera caída, esa cuestión de llevar a otro, esa cuestión, todo ese tipo de cosas son las que hacíamos y hacemos todos los días en la calle. Cuando se accidenta un compañero, cuando lo patotean a uno, o sea, todo ese tipo de cosas las llevamos el 20 de diciembre, 19 y 20 de diciembre, a la calle. Lo que pasó, que también nos asombró a nosotros, es que cuando nosotros avanzábamos con la moto, la policía retrocedía y ponían cara de susto, que era algo nuevo para nosotros. Nosotros avanzábamos y los chabones retrocedían con cara de susto. Y entonces pudimos, las columnas y los compañeros y compañeras que querían avanzar, íbamos nosotros adelante, abríamos la puerta, podemos decir de alguna manera, y ahí se metían todos los demás. También la cuestión de que con el chino en un momento hablábamos y decirlo o no, bueno, las molotov que se tiraban eran nuestros tanques de nafta. O sea, nosotros sacábamos nafta de ahí y tirábamos las molotov. Lo que en una de las avanzadas que propusimos hacer, ahí es cuando nos asesinan a Gastón Rivas. Claro, Gastón Rivas. Sí. Y eso fue terrible para nosotros. O sea, nos sacó. Eso nos sacó. No lo teníamos, no éramos conscientes de eso. Claro. Pedro, no podía pasar. Pedro, hay una cooperativa que todavía que se armó, ¿no? Después con el nombre de Gastón, una asamblea. Digo, su memoria, digo, más allá del impacto y de la emoción, me imagino que habrá tenido después, ¿no? Para ustedes como sindicato, como compañeros, digo, habrá sido para cohesionarlos y para continuar la lucha, o este impacto, digo, de lo sucedido los disgregó. ¿Cómo siguieron, cómo fueron estos 20 años? Bueno, por ahí resumido, más allá de que todos, digamos, vivimos cambios, ¿no? Los gobiernos, otras políticas, para algunos ampliación de derechos, digo, pero ¿cómo esto que contás, esta marca tan fuerte de esas dos jornadas, cómo impactaron y bueno, ¿qué podés decir desde hoy, no? Con respecto a la cuestión sindical, nada, o sea, no logramos seguir con construir el CIMECA, eso es una realidad, y me hago cargo yo de la parte, no sé si la conducción, pero algo parecido, y no logramos continuar. Sí, hay un sindicato que es ASIMRA, sí, que que es de Capital, que lo tiene el Momo Venegas, o lo tenía el Momo Venegas en un momento determinado. Y después hay otro que se llama SUMRA, que está muy disperso, pero en sí, CIMECA no. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nosotros, el CIMECA se construyó en un momento de que era todo, ya en ISCO ya era toda asamblea, no sé si se recuerdan algunos, era toda asamblea. Bueno, el CIMECA pasó a ser lo mismo, toda asamblea, y construir y formar un sindicato en toda asamblea es muy complejo, porque y entonces, en un momento determinado sirvió porque pudimos salir a la calle, pudimos defender a compañeros y compañeras, pudimos, dar una mano el 19 y 20 de diciembre, pero posteriormente eso empezaron a ver las divisiones, empezaron a ser tajantes y quedó así, ¿no? Ojalá algún día surja un sindicato a nivel nacional y que sea fuerte y qué sé yo. También lo que pasó es que la misma cuestión económica llevó a que cada vez se sumasen más compañeros y compañeras al trabajo, ¿no? Era comprarse una motito o poner la bicicleta y qué sé yo, y el sindicato en sí, el trabajo en sí es bastante individual, no es colectivo como si fuera los maestros, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, construir eso, más la idiosincrasia que tenemos nosotros, tenemos esa parte re solidaria, re compañera, pero tenemos otras partes
más anarca, ¿sí? Más individualista. O sea, es muy complejo, o por lo menos fue complejo para nosotros, para los que hicimos el CIMECA, ¿sí? Continuar después de la muerte lo intentamos, pero de la muerte de Gastón. Bueno, Pedro, te agradecemos. Nos hubiera gustado, bueno, vamos a tener que hacer un próximo para tener una charla más larga, pero te agradecemos estos minutos para pensar en nada. La verdad que, bueno, también nos conmueve porque, bueno, es nuestra historia reciente y bueno, y quedan ahí como una postal, como un emblema también, ¿no? De levantar al caído. Me parece que fue importante que tengamos tu palabra hoy, así que te agradecemos desde acá. Les agradezco mucho la invitación y bueno, estoy a la disposición de ustedes. Será hasta la próxima entonces. Abrazo gigante. Abrazo, compañeros y compañeras. Lo dicho. Bueno, y Fabi, nosotros también vamos llegando al cierre de esta mateada. Me gustaría decir 2 palabras finales. Si Diga 2 palabras finales. Diga 2 palabras finales. Primero, que cuando vos escuchás al compañero Pedro y decía, no sé qué pasó con esa organización, y muchas cayeron ahí, porque después de mucho tiempo y de mucho estudiar, hay una relación íntima entre lo espontáneo y lo consciente. Viste que él recién dijo, no, muchos eran anarcos. Si no cruza lo espontáneo a lo consciente, volvemos al tema del brote. O lo acelerás o lo pisás. De hecho, hay un material alucinante que nos sirve para entender esto, que se llama Espontaneidad y Conciencia, que lo editaron los compañeros de Pariendo, que lo voy a hacer llegar a la radio para que lo quieran, porque en esto termino. Es decir, este proceso está en marcha, vino de más atrás del 19-20 y va hacia adelante, va. El problema es comprenderlo y ayudar. Y voy a decir algo que decía el gran padre de la patria rusa, decía, hay que aprender a escuchar crecer la hierba. Tenemos en ese momento, hay que aprender a escuchar crecer la hierba, porque el proceso está en marcha, va hacia allá. Miren lo de Sandra y Rubén, miren lo de Chubut, y en el medio se van a encontrar con millones de experiencias de espontaneidad aumentada, es decir, de brotes de conciencia cada vez más grandes. El tema es si a esa espontaneidad se le cruza la conciencia, y ahí nos está costando, porque como decía un compañero anoche, intentamos acomodar para que esta vida como está siga, pero no puede seguir si el 60% de los compañeros de este país y una cantidad enorme del mundo no tienen acceso a la vivienda, a la comida, a la educación, a la salud. No cierra, como decía el general. O nos realizamos todo, no se realiza nadie. Así que ese es mi mensaje. Aprendamos a escuchar crecer la hierba. Gracias, Fabián. La verdad que fue re lindo el programa. Espero que les haya gustado y les voy a hacer llegar vía Elena el material de Espontaneidad y Conciencia para que los oyentes que lo quieran lo puedan retirar de la radio, porque es un material maravilloso que ayuda a comprender esto. Bueno, buenísimo. Les mando un beso grande y gracias por la invitación. Piensen que hasta marzo no me puedo dedicar a mi primera actividad, que es la práctica del fútbol. Recuerden que juego en la categoría máster entre los 52 años y la muerte. Así que, por favor, les pido que me convoquen. Podemos hacer otro encuentro la semana que viene. Después vemos. Organizamos porque también entramos en proceso de refritos en enero. Bien. Bueno, les mando un abrazo gigante y gracias por la invitación. Hasta la próxima, Fabi. Chao, Fabián. Próxima, chao. Bueno, era Fabián Galinco compartiendo hoy con nosotros esta mateada. Cerramos, señora Natalia, pero ya se viene la columna de género, sí, que ya está la invitada ahí dando vueltas por ahí. Tanda y géneros. No te muevas, ya volvemos con más Pensar en Nada.